Bien, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Nos encontramos una vez más en este curso de Antiguo Testamento. Y bueno, he recibido ya algunos correos que he ido respondiendo, poniéndome al día en verdad, porque he estado un poco atrasado, ya les explicaba que con todas las situaciones personales contingentes que han ocurrido. Y entonces creo que en el transcurso de las próximas horas voy a estar al día con ustedes en cuanto a correos y por lo tanto respondiendo a inquietudes, a preguntas, también a aquellas cosas que yo le he dejado entre comillas como pequeñas tareas, pero que solo lo que trata de hacer es dinamizar y seguir avanzando entonces en nuestro objetivo. Para la clase de hoy nos vamos a situar dentro del PPT que ustedes tienen, del PowerPoint. Vamos a ir al PowerPoint que aparece arriba el número 24 y como gran título, la ley, el Pentateuco. Si ustedes colocan la presentación y van apretando clic, va a ir apareciendo entonces una serie de imágenes, ¿no? Primero tenemos que aparecen 5 libros. Entonces aparecen nombrados, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros llamamos a esa colección de libros penta, que significa 5, teujos, estuches, rollos. Los 5 rollos, los 5 libros, los 5 estuches que contienen lo que para el pueblo de Israel es llamado de otra manera. Israel ha llamado a estos 5 libros Torá, que significa la ley. Por lo tanto, los nombres de estos 5 libros, como nosotros los cristianos católicos los conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son nombres que provienen de la tradición y traducción de los 70. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los 70? Este grupo de judíos que escribieron, tradujeron por primera vez la Biblia del hebreo al griego. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos hablar de Génesis, Génesis es una palabra griega en estricto rigor, ¿no? Que significa el principio. En hebreo, el libro Génesis se llama Bereshit. Por lo tanto, el nombre hebreo, Bereshit, el nombre griego y de la tradición posteriormente judeo-cristiana, Génesis. Pero es el mismo libro para ambas tradiciones, el libro que abre la historia de salvación y que contiene la historia de los relatos de la creación del hombre y de la creación o aparición del pueblo de Israel y de sus orígenes. Luego viene el libro del Éxodo. Éxodo significa salida en griego, ¿no? Y así cada uno entonces respondiendo a nombres que provienen de otra tradición. El libro de del Levítico, perdón, que es atribuido a la tradición religiosa, al código de santidad del pueblo de Israel. Números, que siguen siendo digamos, el continuar del peregrinaje del pueblo. Y Deuteronomio, que en estricto rigor es la ley, ¿no? Bien, entonces espero que haya quedado clara esta distinción, ¿no? Repito de manera más rápida y simple. Cada vez que hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, que en la tradición judía o tradición israelita recibe el nombre de la ley o Torá. Si seguimos entonces con la presentación, ustedes van a ir apretando, cliqueando, y antes de pasar a la siguiente lámina, llegamos entonces hasta que aparece la última, que es el libro del Deuteronomio. Dice, la formación de la nación, 7 etapas, y aparecen en distintos colores lo que yo les voy a pasar a explicar. Esto, para que ustedes sepan, no es, en primer lugar, ni dogma de fe. Segundo lugar, no es palabra de Dios en estricto rigor, o como lo hemos ido entendiendo, ¿no? De que es algo que es imperativo, no hay cambio, no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Esto es simplemente pedagógico, esto es simplemente una teoría que académicos a lo largo del tiempo han tratado de identificar dentro del libro un hilo conductor, ¿no? Porque, y esto es importante, para Israel la Torá
son estos 5 libros. Todo esto tiene un hilo conductor. Todo esto está de alguna manera pensado e hilvanado. No es que sea un libro, el Génesis, y que se desentiende de lo que viene después, ¿no? De hecho, uno ve como el libro del Génesis termina para dar pie a la historia que viene a continuación, que es por qué Israel llegó a Egipto, ¿no? Todos los libros, los 5, están hilvanados, por lo tanto, están de alguna forma atravesados por un hilo conductor o por una temática que se quiere tocar. De acuerdo a la propuesta que algunos hacen, esta temática es la historia de Israel, es la génesis de Israel, el comienzo y su historia y su desarrollo y cómo ha llegado a transformarse en una nación. Entonces partimos con un prólogo de 11 capítulos, que son los primeros 11 capítulos del Génesis, que en algunos casos también se les llama a estos primeros 11 capítulos la protohistoria, ¿no? La primera historia, antes de la historia propiamente de las tribus de Israel, la historia de Abraham, de Isaac y Jacob, están estos primeros 11 capítulos, que son capítulos que contienen claramente elementos de carácter mítico. Hasta hace muy poco el Papa Francisco, en alguna ocasión, creo que en alguna homilía, él señalaba que los relatos de Adán y Eva son relatos que contienen una verdad de fe profunda, ¿no? Dios ha creado el universo, Dios es el creador de todo, hay una fuente creadora y en eso el ser humano es parte de esa creación. Pero otra cosa es creer que Dios hizo al hombre del barro. A propósito de que por ahí algunos me decían, ¿me podría explicar un poquito más esto de historia y verdades bíblicas, verdades históricas? Pasa lo siguiente. Muchas veces hemos hecho la ecuación, hemos homologado, la iglesia lo hizo durante mucho tiempo y algunos siguen queriendo creer eso y no dar pasos dentro de lo que significaría un sentido literal a un sentido metafórico, anagógico o moral, ¿no? En este caso, los relatos del Génesis tienen un fuerte contenido metafórico y anagógico, no es un sentido literal. Y por lo mismo, es que si ustedes, por eso les pedía que leyeran los 2 primeros capítulos, ahora vamos a ver en diapositiva más el detalle. Piensen lo siguiente, si Israel hubiese querido tener un solo relato de la creación, para evitar problemas, para que no haya ningún teólogo 2000 años después preguntando ¿será verdad, no será mentira? Para que exista un relato, una versión, solo hubiese quedado Génesis 1 o solo hubiese quedado Génesis 2. Si Israel dejó que los 2 relatos confluyesen en el libro, llegasen a ser parte de la tradición, es que no existe una versión de la creación. Existen 2 versiones de la creación, ¿no? Por lo tanto, eso significa que no está obedeciendo a un patrón de verdad ratificable, sino de verdad de fe, de una óptica creyente. No sé si me lograron seguir. Ahora, en cuanto a esto de las verdades, por ejemplo, una verdad histórica para muchos, durante mucho tiempo, pudo haber sido que Noé construyó un arca. Pero ese relato está muy cercano a relatos que también están en otras culturas. Noé no es el único hombre que construyó un arca. También hay un relato en Babilonia, muy cercano al tiempo que Israel pasó su exilio en esa región, donde también existe un personaje que es salvado en un arca, ¿no? Y que curiosamente guarda una fuerte relación con el relato de Noé. Yo les invito, les quiero dejar eso en punto suspensivo para que ustedes hagan la tarea. Vayan después a Google, al rabino Google, todas las preguntas son bienvenidas. Le colocan ahí a Google relato de Noé paralelo en la cultura babilónica. Coloquen eso nomás, ¿no? A ver qué les sale. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿O por qué se los digo? Porque los primeros 11 capítulos son capítulos que tienen que ver con la cultura que Israel fue absorbiendo también en su intercambio, ¿no? En el intercambio propio de culturas y de pueblos que se van
de alguna manera ensamblando y van produciendo esta apropiación de elementos culturales. Por ejemplo, un dato que pocos saben. Israel no tiene el concepto del ángel. Eso va a aparecer tardíamente cuando justamente se coloca Israel en relación a la cultura babilónica, donde ahí existían estos seres alados. Antes Israel no se imaginaba los ángeles, no tenía esa figura. Luego también en la cultura greco-romana aparecerá Cupido, y ahí ya se va entonces a ensamblar y se va a sumar esta idea del ángel o mensajero con alas. Eso es cultural. Israel nunca ha dicho, o ustedes han leído en el relato de los, por ejemplo, los ángeles que colocó Dios en el Edén, cómo son descritos, ¿no? Fíjense en esos detalles, cómo se describen los ángeles. Hasta que llega un momento en que culturalmente y de seguro la permeabilidad de los otros elementos la permeabilidad de la cultura logró que los otros elementos entrasen a dialogar con, en este caso, la cultura israelita. Volvamos a los 11 primeros capítulos del Génesis. Estos 11 primeros capítulos son entonces, a mi entender, como el inicio para esta historia que se nos cuenta sobre un pueblo. Luego viene la historia de cómo Dios ha elegido a este pueblo. Y desde el capítulo 12 del Génesis, comenzando con la historia de Abraham, hasta el capítulo 50, concluyendo con la historia de José, pasamos por 4 grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, para conocer cómo Dios fue ratificando su promesa de generación en generación, hasta la 4ª generación y más. Luego vemos cómo este pueblo al cual se le promete una tierra, se le promete descendencia, se le promete un nombre grande, cae en una gran desgracia que es la esclavitud. Y la historia de la esclavitud del pueblo se resume en los primeros 6 capítulos del libro del Éxodo. Ahí sigue nuevamente esta historia. Partimos del prólogo de la nación, la elección de la nación, cómo la nación cae en esclavitud, pero a su vez, capítulos 7 y al 15, cómo Dios paga. Eso es la redención, cómo Dios paga para rescatar a este pueblo de la esclavitud. Y a partir del capítulo 16, fíjense bien, hasta el libro de Números, capítulo 10, ¿no? Vale decir, está dentro el libro de Levítico incluido, ¿no? El Levítico completo se incluye en este punto. Está todo lo que es el corazón de este hilo conductor, la revelación de Dios a Israel, la revelación a la nación. Dios se da a conocer. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. ¿Y cómo estipulamos esto? A través de un contrato, una alianza. Los 3 primeros preceptos son en relación a Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí, santificarás mi nombre y honrarás mi día. A mí solamente me adorarás y rendirás culto dedicándome un día y no pronunciando mi nombre en vano. Esas 3 cláusulas fundamentales son los primeros 3 mandamientos. Y luego siguen 7 más que están en función del prójimo. Qué interesante es esto. Dios se reserva 3, pero deja 7 en relación al ser humano y a la convivencia de su comunidad y de su pueblo elegido. Vale decir, Dios está mucho más pendiente en cómo convivamos que en cómo le adoremos. Miren qué bonito, ¿no? Cómo Dios se preocupa más de nuestra convivencia. Y qué importante en el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, qué importante es saber convivir, ¿no? Saber pensar en el otro. Porque Dios se reserva 3, pero piensa el doble en nosotros. Respeten a sus padres, no mientan, no roben, no codicien, no engañen. Van apareciendo entonces los mandamientos en clave humana y culturalmente humana, pero detrás ahí está Dios diciéndonos algo, ¿no? Después Jesús lo resumirá de manera tan bella, ¿no? Ámense. Ámense los unos a los otros. Cuando uno ama, no le hace daño al otro. Bien, volvamos entonces al hilo conductor. Se entendió que dentro de este punto número 5 el libro de Levítico está incluido, ¿no? Entonces, Números, termina en el capítulo 10, versículo 10, esta revelación de Dios a la nación. Y desde el número 10, desde Números, capítulo 10, versículo 11, hasta el final del libro de Números, las peregrinaciones de la nación. Cómo la nación empezó su camino de peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Y finalmente, el último libro completo
es la instrucción de Dios a la nación. Cómo Dios le deja entonces estipulado cuáles son las cláusulas, cómo entender, cómo, por ejemplo, comportarse los unos a los otros, ¿no? Aquí hay un mandamiento, uno de los más lindos dentro del libro del Deuteronomio. En Israel hace esta oración, el Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y escribirás estas palabras en los dinteles de tus casas y en las hileras en las filacterias de tus ropas, y la tendrás en la frente, ¿no? Que no se te olvide que el Señor es uno, ¿no? Ese es el mandamiento más importante. Por eso cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí unifica en un solo mandamiento, y lo hace muy interesante porque al final pasa lo siguiente: si yo no me amo a mí mismo, si yo no tomo conciencia que soy sujeto amable, vale decir, para ser amado, eso es una persona amable, es fácil de amar, ¿no? Ha nacido para eso, para ser amada. Si yo no me sé amable, si yo no me amo, no me transformo en un ser amable, ¿cómo puedo entonces amar a otros? ¿Y cómo entonces, si no amo a otros, puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a lo que no veo? Si lo que veo no lo amo. Eso después lo va a decir San Juan muy bonito en una de sus cartas, la primera. Entonces, claramente esta etapa de Israel es un proceso que el pueblo lleva adelante, y que sin duda, cuando nosotros tengamos la experiencia de Jesús de Nazaret, nos daremos cuenta de que Él lo llevó todo esto a plenitud, a radicalidad, ¿no? Y la radicalidad es simplemente amar al extremo, ¿no? Sin reservas. Cuando uno ama, insisto, no tiene por qué nadie decirle no le pegues a mi hermano, por poner un ejemplo simple. Aunque uno cuando niño, cuando chico, se pelea con las hermanas y con los hermanos, ¿no? Bueno, ahí uno empieza a aprender ya la convivencia. Ahí tenemos... Es duro, ¿no? Es un camino duro. Todas esas experiencias humanas, la Biblia las sabe reflejar en toda su expresión. El problema entre las relaciones, ¿no? Queda ya expuesto desde el dilema con Caín y Abel, de ahí en adelante, ¿no? Bien, pasemos a la otra diapositiva. No sé si les quedó clara esta diapositiva. A mí me llama la atención esto cuando me doy cuenta el tiempo que me lleva a explicar una diapositiva como esta, que son casi 18 minutos. Imagínense con sus preguntas en la clase, ¿no? En la presencialidad se logran a veces aprendizajes mucho más ricos también. Entonces, no dejen de comentar en los videos de pronto, hagan comentarios. Yo estaré más atento y también les iré respondiendo y reforzando las preguntas que ustedes me hacen. Y si hay preguntas con respecto a esto, ustedes después la pueden hacer con total tranquilidad. Vamos entonces a la otra diapositiva. Ustedes pueden ver que aparece, si es que apretan el clic, aparece el número 25. Voy a mandar nuevamente este grupo de diapositivas porque tengo la impresión que hay un par de diapositivas que quedaron encapsuladas. Así que no se preocupen, que ese material lo van a tener para que ustedes lo puedan volver a ver. Vamos a ver entonces la diapositiva número 25, que es una comparación que yo he hecho entre el relato del Génesis 1 y el relato de Génesis 2. Si ustedes ven, si apretan nuevamente, va a aparecer Génesis 1 con un letrerito que dice arriba propósitos y características, y Génesis 2 propósitos y características. Y a continuación explicamos las características de cada relato. Lo vamos a desarrollar en extenso en el próximo video que vamos a ver a continuación. Interesante sería que esta parte lo hagan con Biblia. Vayan a la Biblia, tomen su Biblia, ábranla y vamos a ver los capítulos 1 y 2 del Génesis. Las espero entonces y los espero en el próximo video.